ahí está la realidad, más allá de discursos, de saliva, de narrativas, ahí está la realidad. Abril, el mes más violento, el más sangriento en lo que va de este 2024. Un dato, un registro que no ocurría desde hace año y medio. Estamos mejor hoy de lo que estábamos antes. Un sexenio que terminará con 190,000 o quizá más asesinatos. 5 meses para que concluya la administración del presidente López Obrador. Lucy Bravo, Lucy, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. Muy buenas noches, Carlos Mota. Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿cómo estás? Muy buenas noches, Arturo Dam. Hola, Manuel, Lucy, Carlos, buenas noches. Buenas noches. El mes más violento, abril, 2 días arriba de los 100 homicidios, Arturo. El presidente dijo que la cosa está, lo dijo ayer en su mañanera, en Santa Paz. 78 asesinatos en promedio diario en el mes de abril, Manuel. El más elevado desde octubre de 2021. Y bueno, pues evidentemente que el país no está en santa paz. Digo, afortunadamente no estamos en guerra con algún otro país, con algún vecino, con algún ejército enemigo, pero de que estamos en guerra en contra de nosotros mismos creo que es muy claro. Y mira, todo esto a mí, ¿qué me dice? Bueno, primero que nada, Manuel, hace referencia a un fracaso que hemos tenido como sociedad. A ver, antes de hablar de la responsabilidad del gobierno y del fracaso del gobierno en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia, yo creo que tenemos que ir un poquito más a fondo y hablar de este fracaso de la sociedad. Porque, a ver, una de tres. O los delincuentes cometen más delitos, o más delincuentes cometen delitos, o más delincuentes cometen más delitos. Habría que ver qué es realmente lo que está pasando. Pero en el fondo, lo que estamos viendo es una quiebra, y a lo mejor esto suena un tanto cuanto utópico, inclusive podría ser infantil, pero una quiebra ética en el país, Manuel. Porque, a ver, la ética... Que no es de ahora, ¿eh? Que no es de ahora, no, a ver, dicho sea de paso, no es de ahora. Se viene descomponiendo hace mucho, pero a ver... La ética tiene que ver, entre otras cosas, con las virtudes. Y una virtud fundamental es la justicia. ¿Y en qué consiste la justicia? Respetar los derechos de los demás. No matar, respetas el derecho a la vida. No secuestrar, respetas el derecho a la libertad. No robar, respetas el derecho a la propiedad. Y lo que estamos viendo es esta quiebra ética de parte de la sociedad y una falta de formación ética que viene desde el hogar, desde las familias. Yo creo que es allí donde empieza el problema. Pues una parte tiene que ver, fundamentalmente dices, con la sociedad. Con la sociedad. Y luego tendría que ver otra parte, imagino yo, con el Estado, con el gobierno, claro con la autoridad, con la ley. Sí. Porque en un Estado de Derecho la ley se tendría que hacer valer, claro. A ver, y tendría que haber castigo, consecuencia, y entonces, al no existir impunidad, uno pensaría que habría menos delito. Así es. O se la pensarían dos veces. Y la segunda parte, más allá de esta, vamos a decirlo así, fracaso de la sociedad, el fracaso del gobierno en prevenir delitos. Y nunca va a haber un gobierno que pueda prevenirlos al 100% porque tenía que ser omnipresente, estar presente en el tiempo y en el espacio, y tendría que ser omnipotente, ser más poderoso que la delincuencia y sobre todo... Pero sí puede haber un Estado que castigue, ¿no? Espérame, claro. Sí. La impartición de justicia. Sin duda. Lucy, ¿cómo lo ves? Bueno, de entrada a mí me parece una aberración lo que ocurre a diario en este país. Ya relatabas un poco de estas estadísticas que de repente pues sí da un poco la sensación que las cifras y las estadísticas son anecdóticas para todos los niveles de gobierno, costumbristas para ciertos sectores de la sociedad y un reflejo de un Estado de Derecho, pues si no es que fallido, pues lo más cercano a en muchas regiones del país. Y tú mencionabas, por ejemplo, el hecho de estar o no en guerra. La realidad es que los niveles de violencia que vivimos en el país nos colocan a la par de muchas regiones del mundo que sí están experimentando una guerra abierta. De hecho, en 2023 México se colocó como el 6º país más violento del mundo después de Ucrania, la Franja de Gaza, Somalia y Nigeria. Nada más para darnos una idea, ¿no? Y ayudarnos a dimensionar lo ocurrido. Y en el primer lugar a nivel Latinoamérica, por cierto. Entonces, ya de entrada esto tendría que llevarnos a cuestionar como mínimo qué es lo que se está haciendo y por qué claramente no está funcionando. Pero si de eso partimos del hecho de que la estrategia de entrada de seguridad es abrazos, no balazos, y que nos dicen que todo está muy bien y que no se le tiene que mover absolutamente un punto o una coma a la estrategia de seguridad. Y la estrategia de comunicación, por cierto, también es la de, pues prácticamente
pues de alguna manera invisibilizar lo que sí está ocurriendo en niveles de violencia, pues ahí entendemos todo, ¿no? Creo que es la apuesta a minimizar lo más posible, a maquillar las cifras, a reclasificar ciertos delitos o incluso las cifras de desaparecidos y la lista, ¿no? O sea, sigue y sigue. Entonces, y a repetir una y mil veces que están disminuyendo los índices de violencia cuando los datos dicen una cosa diferente. Claro, y bueno, una cosa, claro, son los hechos y otros son los dichos. Pero lo que me parece aún más grave es que en medio de toda esta espiral de violencia, cuando uno escucha desafortunadamente el discurso desde la conferencia de prensa matutina, el discurso del presidente López Obrador, uno pareciera que solo hay una sola víctima, y esa víctima es el presidente López Obrador, porque siempre es, o incluso lo que escuchábamos el día de hoy, en la mañanera, ¿no? Es una campaña de desprestigio, es una exageración de los medios de comunicación, son las sociedades, las organizaciones de la sociedad civil que están en nuestra contra, son complots, y entonces ahí es cuando dices, híjole, ¿en manos de quién estamos? Sí, ahí es cuando el dicho choca con la realidad. Carlos. Sí, para todo efecto práctico es un fracaso total la estrategia de seguridad de este sexenio. Es en independencia de lo que ocurrió en sexenios anteriores, de cuándo empezó, que al presidente López Obrador le gusta mucho referir que empezó en el sexenio de Felipe Calderón. Eso, la verdad es que yo creo que va quedando en un muy último plano respecto de los 5 años que tú bien mencionas, pues ya son acumulados y se está terminando el sexenio con un fracaso total respecto de lo que el propio candidato López Obrador dijo en su momento y por lo que mucha gente votó por él. Su tarea número 1 era pacificar al país y eso no se logró. Hoy tenemos estas cifras que son efectivamente de horror y creo que lo que tenemos en este fracaso pues es una colección de atributos negativos de lo que un gobierno tiene que hacer en su función más básica, que es garantizar la seguridad de la ciudadanía. Incompetencia, ineptitud, falta de coordinación, estrategia reactiva y no proactiva, cualquier cantidad de pues atributos negativos pueden realmente sustentarse respecto de los resultados que estamos teniendo, porque el presidente ha insistido en las últimas semanas en que estos resultados de violencia y las muertes son entre grupos criminales y se están ajustando cuentas y tal. Y a lo mejor hay una parte de realidad en ese sentido. Sin embargo, si un Estado cumple su tarea, pues eso no tendría que ocurrir con tal magnitud o estaría ocurriendo de una manera pues muy breve, muy pequeña. Y no es así. Tristemente los datos nos reflejan que hay un descontrol total al respecto, con lo cual pues uno lo que puede inferir es que efectivamente pues hay una ineptitud, una descoordinación, falta de capacidades en el grupo que está en el poder y que está mal intentando resolver las cosas de una manera totalmente reactiva y no proactiva. No tiene la pericia ni la capacidad para hacerlo. Bueno, Manuel, déjame hacer una pregunta. Este fracaso en su lucha contra la delincuencia y en garantizar los derechos de los ciudadanos, ¿es porque no quieren o porque no pueden? Porque esto de abrazos, no balazos, bueno, pues parece ser que es que no quiero agarrarlos a balazos, sino abrazarlos. Ahora, si no quieren, ¿por qué no querrían? Pues porque a lo mejor están coludidos, ¿no? Ahora, si no pueden, vamos a suponer que quieran, pero no pueden, ¿por qué no pueden? Una posible respuesta sería por falta de recursos, ¿sí? Pero a ver, este año, Manuel, a lo que se conoce como tareas propias del gobierno, que tiene que ver fundamentalmente con esto, impartición de justicia, se va a destinar nada más el 8% del presupuesto de egresos de la Federación. Es decir, solamente el 8%. 65% a desarrollo social, redistribución del ingreso y un 25% a desarrollo económico. Entonces, a ver, es porque no quieren, tenemos un problema mayúsculo. Porque no pueden y no pueden porque les falta recursos, bueno, pues recursos, si realmente destinaran los necesarios para que el gobierno cumpliera su legítima tarea, que es garantizar la seguridad de los ciudadanos, sobran. Oye, dejas de gastar en desarrollo social y desarrollo económico y cumples primero con tu tarea esencial. Ahora, es multifactorial esto, porque uno se asoma a las policías municipales y están destruidas, muchas de ellas mal pagadas, mal equipadas, o las policías estatales, ni se diga. La estrategia a nivel nacional no ha funcionado, negar la realidad no hará que ésta se transforme y cambie, pero también hay una asignatura pendiente en el terreno judicial. A ver, sí, el domingo fue el día más sangriento, el más violento en lo que va del año, del mes más sangriento en lo que va del año, la semana más violenta en lo que va del 2024, pero ayer, las primeras horas de ayer martes, dejaron ir al hermano del Menchu porque no pudieron presentar
digamos, pruebas contundentes, no pudieron integrar bien una carpeta de investigación o presentaron videos manipulados que para un juez fue motivo suficiente para abrirle la puerta a la libertad. Van a apelar, se van a quejar, pero el señor ya se fue a su casa. Parece que hay en muchos frentes una descomposición que diría yo está institucionalizada entre las policías municipales, estatales, la federal, el gobierno, la autoridad en sus diferentes frentes y el Poder Judicial. Y si no agarramos y entendemos cuál es el diagnóstico, difícilmente lo vamos a poder transformar. Sí, claro, pero en este caso específico que tú mencionas, bueno, es un reflejo perfecto de esta estrategia fallida. De entrada, desde el punto de vista en el que se optó por militarizar las funciones civiles de la Procuración de Justicia y de Seguridad, que eso le corresponde a la policía local, estatal y federal. Pero como se optó por crear una Guardia Nacional que pues asumiera todas las tareas de procuración de justicia y mejor dicho de seguridad en el territorio, pues tenemos entonces ahora, estamos en el peor de los dos mundos, porque por un lado pues tampoco hemos visto resultados contundentes de la Guardia Nacional, porque incluso si tú revisas sus informes de labores, pues es mínimo, digamos, el nivel de efectividad en cuanto a detenciones y judicializaciones y sentencias. Y por otro lado, pues tampoco se cumplió con lo que se aprobó en su momento con la creación de la Guardia Nacional, que se iba de alguna manera a hacer una transición y se iba a optar por la profesionalización de las fuerzas policíacas a nivel local, estatal y federal, cosa que tampoco ha ocurrido. Y en el caso que tú mencionas, pues es clarísimo que hubo violaciones al debido proceso, nos guste o no, y pues en ese caso, pues sí, claro que indigna que ni siquiera en una captura de ese nivel pues se puedan hacer las cosas bien. No pero le ha no salido por eso, una, a la Fiscalía de Justicia, a la Fiscalía General de la República no le ha salido una. Hay un hueco enorme, hay un vacío tremendo en las capacidades técnicas de todas las policías del país, de la Guardia Nacional, y el presidente creo que, y muchos políticos han tenido la ilusión, la fantasía de que porque el ejército ha estado, digamos, nutriendo las capacidades de la Guardia Nacional y al mando de toda esa estrategia, con eso basta, porque piensan que con la... Lo cual es anticonstitucional, por cierto. Es anticonstitucional, la Guardia Nacional se supone iba a ser civil. Pero se piensa que es esa jerarquía con la cual funciona el ejército, ¿no? Esos mandos muy estrictos. Basta eso para resolver casos y para pacificar al país. Y claramente eso no es cierto. Se requieren capacitaciones técnicas, procesos periciales muy sofisticados, academias que, digamos, capaciten, que profesionalicen a toda esta gente y además certificados, validados de manera recurrente, cada 2 años y tal, en donde se capacita a este personal pues con herramientas conceptuales y periciales que les permitan resolver cosas. Hoy prácticamente todo es reactivo, ¿no? Nada más están llevando una cuenta y de pronto, bueno, pues sale Rosa Isela en las mañaneras a decir detuvimos a tantas personas, confiscamos tantos cargamentos, encontramos este tipo de cosas, pero realmente no hay nada que de avanzada te dice, pues esto va disminuyendo como parte de una estrategia y de capacidades. Y siempre bajan los índices en las mañaneras, en los discursos. Yo siempre escucho que bajan los índices delictivos. Bajan subiendo. Bajan subiendo. Defienden lo indefendible, porque ahí está el dato duro. Según la organización Impunidad Cero, en México, de cada 100 delitos, nada más se denuncian 6.4. Y de cada 100 delitos que se denuncian, solamente se resuelven 14. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que la probabilidad de que un delito sea castigado en México es 0.9%. A ver, redondeemos la cifra. 1%. Claro, esto incentiva a los delincuentes a delinquir porque la probabilidad de que los detengan, los enjuicien, los encuentren culpables y los castiguen es mínima. Y no se trata de penas más elevadas, se trata de que no haya impunidad. No, leyes sobran. El problema es que evidentemente no se cumplen, no se castiga, y si a eso sumas que cuando hay momentos de episodios de crisis de seguridad severas, por ejemplo, lo que acabamos de vivir en las últimas 24 horas con este supuesto hallazgo de un crematorio clandestino en la Ciudad de México, en la capital del país, ¿no? En el pleno corazón, y que haya primero una crisis de comunicación, ¿no? Desde el punto de vista, desde que le preguntan al presidente en la conferencia de prensa matutina sobre el tema y no sabía absolutamente nada, después de que supuestamente viene de una reunión de seguridad con el gabinete, de la cual pues nos presumen
prácticamente a diario, que ocurre de 6 de la mañana a 7, y que no le hubieran informado de ese descubrimiento, evidentemente, pues sí nos habla de algo sumamente grave. Y por otro lado, que sí, también en menos de 24 horas ya se dio carpetazo al asunto y se sale a decir que ya se concluyeron todas las pruebas periciales. Pasó un mes y no sabemos qué sustancia química tenía el agua contaminada en la Benito Juárez. En horas. Y en horas ya descartaron que sean restos restos agravantes humanos. en todo esto que estamos discutiendo. El tema de que la violencia de esta naturaleza, pues de pronto toque la puerta de la Ciudad de México, digo, en otras partes del país nos pueden decir, pues, y allá no son más especiales que en otros, por supuesto que no, pero que ciudades grandes, ciudades donde, digamos, generalmente uno no está pensando de manera histórica que son focos de violencia que llevan varios lustros y tal, pues que ocurra esto sí que es preocupante, que ocurra de pronto con grupos de jóvenes que de pronto desaparecen de manera masiva, decenas de ellos y tal, pues es por supuesto preocupante, va más allá de estos simples ajustes de cuentas entre bandas criminales, que es lo que típicamente se nos quiere hacer ver. Yo creo que se está... Nos dicen que son gente muy respetuosa. Exacto, se está agravando el problema, ¿no? Digamos, paulatinamente, lo estamos reportando mañana tras mañana y tristemente la sociedad, pues, está hasta cierto punto anestesiada, ¿no? Lo que estamos viendo en el proceso electoral no necesariamente es la mayor exigencia a los candidatos, a las candidatas de que esto se resuelva, ¿no? Pareciera que es parte de nuestra costumbre. Los niveles de violencia contra los actores políticos, sin duda, de entrada. Sin duda, a ver, pero mientras se repite el mismo discurso constantemente desde el poder, desde el Palacio Nacional, pues difícilmente alguien va a salir de esa anestesia en la que se encuentra, porque se minimiza o se responsabiliza a los adversarios, a los opositores, a los conservadores de alimentar campañas de desinformación, de desprestigio, cuando la realidad es la realidad. La realidad ahí está, Manuel. Y mira, recuerdo lo que decía Adam Smith, el famoso filósofo escocés, padre de la economía moderna, decía, poco más se necesita para llevar a un país de la barbarie a la opulencia que paz, pocos impuestos y una tolerable impartición de justicia. Tolerable, ni siquiera perfecta. No es mucho pedir. Gracias, Arturo. Muchas gracias, Carlos. Gracias, Lucy. Muchas gracias. Hasta mañana. Pásala bien.